Buenas tardes. De aquí estamos ya iniciando esta presentación del libro. Sabemos que pues nos tocó un poquito la suerte, la desfortuna, pero bueno, también estamos muy felices por tener a Mauricio Neblina, que después de mucho tiempo que habíamos platicado, poder hacer esta presentación del libro, pues no hemos tenido como esta oportunidad. Habíamos hecho una presentación, pero vía internet. En tiempos pandémicos, nos tocó con él platicar sobre su novela La marca del mexicano, que en su momento platicamos sobre él. Ahorita que les platique un poco de qué se trataba esa novela. Pues ahora pues viene a presentarnos Aquí nadie va a llorar. Sigues con las ediciones periféricas, perdón. Sí. Seguimos siguen con esta editorial. Para poder platicar sobre esto. Él es Mauricio Neblina, es de aquí de la Ciudad de México, escritor. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, pues se podría decir, es difícil, ¿no? O sea, no, escritor, no sé, porque pues yo recuerdo que de niño, de alguna manera, ya escribía ciertas cosas. O sea, recuerdo, ¿sí escucháis? Sí, escucháis. Recuerdo que, o sea, cuando era niño, yo escribía supuestamente canciones que después descubrí que era poesía, ¿no? En teoría, poesía aparte como de niño. Pues no sé si desde entonces me puedo llamar escritor, no lo sé, ¿no? Incluso no sé si ahora lo sea, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que llamarse escritor es el poder hacer y contar una historia, y saberla contar, ¿no? Porque quizás yo te pueda contar una anécdota, pero te voy a aburrir. Y el escritor tiene como esa facilidad, ¿no? De contarnos una historia que por muy sosa que sea, nos parece interesante, y que es el caso del que tú nos contabas. Bueno, platícales a los que están escuchando de qué se trataba esta de La marca del mexicano, que fue tu primera novela. ¿Cómo fue tu acercamiento a la escritura? Bueno, sabemos que escribías como hay canciones, no sé si has escrito cuentos, poesía, y pues un poco de cómo te adentras al mundo de la literatura. Bueno, viene a ser complicado, porque yo de niño realmente lo que a mí me gustaba era el fútbol, como cualquier otro niño. La literatura, la verdad es que viene muy tarde en mi vida. O sea, la literatura llega ya como por la universidad, en las clases. Yo estudié comunicación, entonces en las clases pues, había clases de redacción, de literatura, de periodismo, etc. Creo que ahí es cuando un amigo mío que se llama Daniel Vargas se acercó a mí y me empezó a dar libros para leer, porque él siempre había sido lector. Pero también me puedo yo remontar hacia todavía mi niñez para el acercamiento a la literatura. Yo recuerdo que mi mamá me leía cuentos, me acuerdo mucho, ¿no? Ciro Peraloca, Katy la Oruga, todos los de la colección de Mickey. Y yo creo que ahí también empezó. Ella siempre insistió mucho en que yo leyera. A final de cuentas tuvo que venir alguien más a enseñarme que tenía que leer, o que era gratificante hacerlo. Pero yo creo que actualmente la lectura en mí funciona como aquel eco de mamá que me leía alguna vez cuando yo era niño. Creo que ahí empieza el origen en la carrera estudiando comunicación. Ahora, es difícil cuando alguien va a escribir elegir qué tipo de literatura se va a escribir, ¿no? Muchos se van por el romanticismo de la poesía, otros se van por la novela, el realismo mágico, otros se van por, novela gráfica, novela esta, novela la otra. ¿Por qué elegir la novela negra? ¿No? Digo, conocemos muchos, bueno, yo creo que de la novela negra siempre nos vamos y nos remonta más a Agatha Christie, nos remonta más a Conan Doyle. Pero ¿tienes acercamientos tú con la novela negra, o por qué empezar a contar este tipo de historias? Bueno, primero pienso, o yo creo en la idea de un escritor todoterreno. Ahorita lo que estoy escribiendo de nuevo, que si quieres después lo contamos, nada que ver con novela negra. Yo me acerqué a la novela negra y fue mi puerta de entrada también gracias a Ediciones Periféricas y al editor Naón Torres. Pero
Pero yo me empecé a acercar a la novela negra con autores mexicanos, Hilario Peña, Carlos René Padilla, César Silva Márquez, Bernardo Esquinca, Bernardo Fernández, etcétera, como todo este círculo de la literatura noir mexicana, por llamarla de alguna manera, y en ese momento la sentí muy, muy palpable, hablaba un poquito más de mi realidad, de la realidad del contexto político y social del país. En ese entonces yo también estaba como muy metido políticamente ideológico, metido en este tema, ¿no? Y yo creo que ahí fue cuando empecé yo a meterme a la novela negra. La he ido dejando un poco a poco, pero sin embargo yo agradezco mucho que haya sido mi puerta de entrada a la literatura, que me permita hoy estar aquí, pero siento que la importancia está en lo que escribo, el interés, en que justamente pueda hablar de las condiciones sociales, en la violencia que se vive. No hablo violencia en el país, sino tal vez incluso violencia doméstica, como es la que habla este libro, pero es una condición sociocultural del mismo país, y creo que la novela negra puede reflejar muy de cerca toca esas heridas tan profundo que le duelen a cualquiera que lo está leyendo. Sí, aquí nos tocó, aquí Nadie va a llorar, es la segunda novela de Mauricio Neblina. Justo había como leído algunos párrafos y escuchado algunas entrevistas que te habían hecho anteriormente. Habla sobre también, si no me equivoco y si no lo entendí mal, un poco del suicidio. Sí. Sí, bueno, esta novela se divide en tres partes. Es atrición, catarsis y delirio. Atrición, de alguna manera, dentro de la fe religiosa, dentro de la religión, significa un arrepentimiento por las culpas cometidas. Catarsis es un descenso a los infiernos. Y bueno, delirio, pues es como volverse loco, ¿no? La palabra, lo mismo lo dice, no es tan compleja. Atrición cuenta la historia de un joven de fiestas que comete deslealtades y al mismo tiempo sufre deslealtades y se le van revelando cuestiones que tienen que ver con su círculo social más cercano, incluso desde su origen. Pongo un par de ejemplos. El protagonista de esta novela, que no tiene nombre, que no se sabe dónde vive. Recuerdo que en una presentación en la Pulquería Insurgentes con Joaquín Guillén señaló mucho eso, ¿no? En esa ocasión me presentó Joaquín Guillén. Dice que esta novela omite los datos más esenciales de cualquier historia, que es saber cómo es el personaje, dónde vive, cómo se llama. Entonces es lo que él dijo, el monstruo de no se sabe dónde. Ahorita digo por qué dijo, es un monstruo de no se sabe dónde. Este protagonista, pongo el ejemplo lo que estaba comentando hace un momento, se va enterando de ciertas cosas, de deslealtades que le comete su círculo social más cercano, como la infidelidad de su propia novia con sus dos amigos, expuesta en un video pornográfico que ellos grabaron, y él se da cuenta al hackear la computadora de su novia que pues estuvo inmersa en un video orgiástico con sus propios amigos, con sus mejores amigos. También se le revela que sus padres en realidad no son sus padres, ¿no? O sea, él es adoptado y siempre se lo ocultaron. Todo este tipo de situaciones llegan a él de alguna manera, pues que le duele, que le padece, y tiene un brote psicótico, que eso ya es catarsis, que es el descenso a los infiernos, en donde decide matar a todo su círculo social más cercano. Que en esto igual tomo un poco las palabras del editor Naum Torres, que alguna vez dijo que pocas novelas contemporáneas mexicanas tienen esta parte del parricidio y matricidio. Hay novelas que hablan sobre el parricidio, hay novelas que hablan sobre el matricidio, pocas hablan de los dos. Este es un caso. Y aparte, pues decide darle cuello a su círculo social más cercano, su novia, su amante y sus amigos.
Ese es como el descenso de los infiernos, para terminar en ese segundo capítulo, que es Catarsis, intentando atentar contra su vida. El problema de aquí es lo que viene después, que es Delirio, la tercera parte de la novela. No sabemos, es un reset de los personajes, es un reinicio de todo, volvemos a ver a los mismos personajes, a sus amigos, a sus padres, a él mismo en una, digamos, en una condición normal, en una cotidianidad de una fiesta que es de fin de año. Es decir, no sabemos si en realidad sí atentó o logró el atentado contra su vida o no. En ese sentido toco un poco lo del suicidio. En Delirio, en esta última parte, es un reset de los personajes, pero a través de dos puntos de vista. Digamos que claroscuros y a color, hasta que en un punto ambos mundos se van fusionando y termina él convirtiéndose en un árbol, ¿no? Es como, no es realismo mágico, ¿no? Pero es una especie de, justamente, delirio. O sea, él se termina convirtiendo en un árbol. Al principio de la novela se señala que él de niño, o sea, cuenta el narrador, el protagonista, dice que él de niño veía un árbol frente a su casa, un árbol de frutos frente a su casa, y que todos los días deseaba colgarse de él. Al final de la novela, él termina convirtiéndose en un árbol y diciendo, yo soy ese árbol de frutos frente a mi casa, ¿no? Es como una especie muy metafórico, muy, te digo, no es mágico, no es realismo mágico, pero bueno, de eso va la novela, entre otros detalles que poco a poco se irán abordando. Por cierto, no te di las gracias al principio por la invitación, no le di las gracias al Centro Cultural José Martí y a ustedes, los asistentes, por estar hoy y por estarnos el equipo. Gracias por eso. Nunca es demasiado tarde para dar las gracias. Así es, y también conocemos que algunos de tus escritores que te gustan, bueno, que fueron como, no sé si parte de tu carrera, pero empezamos por el señor Charles Bukowski. Él sabemos que hace un tipo de novela un poco cruda, un poco, pues, a veces muy... Habla de sexo como de una manera muy fuerte, ¿no? Que no cualquiera se atreve, digo, porque tiene un cuento dentro, no recuerdo si es de La máquina de follar, donde él hace un cuento sobre una niña que un señor ve desde su ventana todos los días hasta que finalmente pues entra como en una violación, pero la descripción que tiene tan gráfica de esa novela hace que odies al escritor, pero al mismo tiempo pues te das cuenta de la crudeza, ¿no? de lo que se está viviendo. Tú manejas en este libro de Aquí nadie va a llorar, hay una parte en la que tú hablas un poco como erotismo, como un poco como ese erotismo pues, gay, ¿no? Porque a final de cuentas es una zona homosexual, o estoy equivocado, en el baño donde se encuentran, o es Fabricio con una chica. Sí, hay por ahí, justamente, ¿no? Entre todos los detalles que estamos comentando, sí hay un encuentro del protagonista, hay un encuentro homosexual del protagonista con un compañero suyo del trabajo, me parece, que creo que le dicen J, ¿no? Fuego ahí, pero sí, es un encuentro, digamos que justamente esa parte describe un poco lo que también las deslealtades que el protagonista está cometiendo y hasta qué punto llega de su vida para él, digamos, él mismo traicionar sus propias convicciones o su propia cotidianidad, en el sentido de que de que traiciona a su novia con otras mujeres, pero también con un hombre, ¿no? Pero bueno, es esa parte a la que te refieres. Pues sí, además es como una parte de una crítica también social, ¿no? Que sucede muchas veces, que hay como una onda machista que decía que a cada hombre le tocaban, creo que 7 u 8 mujeres, y un homosexual, algo así, ¿no? Entonces justo ahí como entra como ese tipo de razonamiento ilógico, porque pues yo creo que eso no va, pero bueno, cada quien sus andares. Pero bueno, la novela Aquí nadie va a llorar,
¿Por qué la inicias? ¿Cómo fue que te entra la idea? Además, también platícanos este acercamiento con la editorial Ediciones Periféricas. Bueno, yo con Periféricas, yo llegué, pues la primera novela que ellos me publican, la publicaron en el 2020, en la pandemia. Yo llegué con ellos con un volumen de cuentos, no sé, un par de años antes, pero como dije, el escorpión dorado, ¿no? Así con mis moquitos, yo llegué a decirle, señor Periféricas, ¿me puede publicar? Realmente tocando puertas, y quien me abrió la puerta fue Naum Torres, el editor de Ediciones Periféricas, y él lo primero que me dijo, no me interesan tus cuentos, no me sirve, solamente me sirve uno. Me dice, y me interesa que ese cuento lo vuelvas novela. Y entre el volumen de cuentos estaba, digamos, la segunda parte de esa novela, que en ese entonces no me sentí capaz de escribir, y al final terminé yo uniendo esos cuentos, ese par de cuentos, haciendo un puente y entregándole ya una novela completa. Ese fue el acercamiento real a Periféricas, que también pues profundamente agradecido porque me haya abierto las puertas. Esta novela surge pues en un momento como de caída mío, como en un momento en un mal momento mío, en un mal momento personal, en un momento de pérdidas muy cercanas, y lo que yo quise explorar fue qué sería lo más oscuro, no solo de mí, sino de cualquier humano, qué sería lo más oscuro, lo más pues oscuro, violento, doloroso que un ser humano puede llegar a cometer. Justamente por eso hablaba hace un momento de lo que se trataba esta novela, que existe pues, este tipo de temas muy violentos. Pero el origen de esto fue la hipótesis de qué sería lo más oscuro que un ser humano puede llegar a cometer. Ese fue como el punto de fuga. Sí, esa era la pregunta, sí, ¿no? Sí. Sí, de hecho, pues yo creo que parte de la pandemia hizo que muchos y muchas como que hiciéramos algo que a veces pues, no sabíamos que hacíamos, ¿no? Incluso surgieron mucha arte en esa época, arte buena, ¿no? Porque también salieron cosas que la verdad no eran tan buenas, pero bueno, al final de cuentas a ti también esa parte de la afectación de la pandemia, pues sale lo que fue el primer libro, que fue La marca del mexicano. Hasta 2023 sale Aquí nadie va a llorar, que hace 2 años, que bueno, ahora, la presentación del libro, he visto que has estado en varios lados. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? ¿Ya te has hecho también de un público lector? Bueno, creo que aunque no se note, sigo siendo un autor joven, ¿no? Yo ahorita no puedo hablar o no creo que yo ya haya construido un público hacia mi literatura, más bien estoy en ese proceso, ¿no? Estoy como poco a poco intentando construir, intentando justamente ir a cualquier lado que me inviten para poder dar a conocer mi trabajo, pero son temas de día con día, y al menos a mí me ha tocado un buen recibimiento de ambas novelas, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de estar Feria Libro del Zócalo, Feria Libro de Minería, he tenido la oportunidad de varias entrevistas, de llamar la atención, digamos, siento yo que he llamado un poquito la atención dentro del medio, y por eso pienso que me han querido invitar, como hoy tú, que es la segunda vez que fue virtual. Exacto. Es la segunda vez que me invitas a una charla. Entonces siento yo que el recibimiento ha sido bueno. Obviamente la novela no es la misma lectura para todos, hay varias interpretaciones, hay varias reinterpretaciones de la misma novela, incluso hubo alguna vez alguien que me comentó de que la novela podría ser una metáfora del problema social y social, sobre todo social de México, ¿no? O sea, del país, ¿no? Esta violencia descarnada, etc.
Al mismo tiempo hay otras lecturas que me dicen que justamente se referencian mucho a la violencia doméstica y dicen es que a mi vecina le pasó algo similar, ¿no? Vivió una violencia de manera similar. Entonces hay lecturas de todo tipo, lo cual yo siempre agradezco, pero creo que algo de ruido estamos haciendo y eso siempre es gratificante y esperemos justamente en un futuro, día con día, consolidar y construir una base, aunque sea de lectores. Sabemos que México es un país de no lectores y es muy difícil. Ahora, tampoco esto lo estoy haciendo para volverme famoso ni nada, ¿no? Es un sentido de vida. Realmente tampoco, claro que me gustaría construir una base de lectores, pero tampoco es como que sea mi objetivo día con día. Mi objetivo es escribir, mi objetivo es sentirme bien con eso, que sea un sentido de vida. Alguna vez Guillermo Fadaniel me dijo, el sentido de escribir no es publicar, el sentido de escribir es escribir, y ya lo que venga después, pues es bueno. Entonces, en esa filosofía yo me manejo, yo voy caminando en este camino, y ojalá, por supuesto que ojalá un día construya yo una base de lectores que pues puedan conseguir absolutamente todos los libros que yo pueda publicar o todo lo que yo pueda hacer. También me interesa el cine, ¿no? Entonces algún día espero hacer cine, escribir guiones y que en algún punto pues alguien esté buscando por mi nombre y por mi trabajo. Ahora, también esta cuestión, en una de las entrevistas decías, o bueno, se hablaba un poco de lo que era la fotografía visual, ¿no? Sabemos de que hay veces que está como el fotoperiodismo, ¿no? Que con la simple fotografía tú das una noticia sin tener que dar mucho, ¿no? Más que un pequeño encabezado pues un pequeño encabezado, pero realmente quien va a hablar de la fotografía. Aquí un poco en lo descriptivo de la novela o del cuento, ese también es como, bueno, yo lo llamaría fotografía visual, ¿no? Que es un poco de lo que tú dices y que automáticamente nosotros vamos, como lectores, vamos conformando nuestro propio álbum fotográfico sobre lo que tú nos estás describiendo en la novela. ¿Tienes algo que ver con eso? ¿Te gusta la fotografía o tú cómo ves ese comentario que te estoy haciendo? Me recordó ahorita, justamente ayer estaba yo viendo una entrevista de Julio Cortázar en donde le preguntan que si a él le gustaría él mismo hacer una antología de sus propios cuentos, y él lo que argumenta o lo que responde es que no, a él no le gustaría hacer su propia antología. Él comenta que ya los lectores traen su propia antología y ellos pueden, su propia antología en la mente, ¿no? O sea, en los cuentos de Cortázar, y pueden ellos escoger tal o cual cuento, este me gusta, este no, etc. Creo yo en ese sentido que, como dices, cada uno tiene unas fotografías propias y uno va construyendo su espectro cultural, su bagaje cultural respecto a lo que ve. A mí, por supuesto, que me gusta la imagen, y yo creo que la imagen es difícil bueno, al menos yo siento que yo no la tengo tan entrenada. Intento practicarla viendo cine, pero digo, o sea, en cuestión de libro, toda la gráfica del libro realmente no viene mucho de mí, viene de la editorial. Pero yo sí creo que la imagen es muy importante, o construir imagen es muy importante a partir de la construcción de las palabras, de las frases, de los textos, que justamente eso es lo que busca, que la gente, el lector, se vaya construyendo imágenes de lo que va pasando. Muchas veces con esta novela me han dicho que nunca van a olvidar ciertas imágenes en su vida. Eso ya para mí es un logro, eso ya para mí es un gran halago, ¿no? O sea, yo ya cumplí en que algún lector me diga que hay imágenes que no van a olvidar en su vida. Eso es maravilloso. Y otras personas me han dicho que después de que leyeron mi novela, a mí ya no me ven igual. Yo siempre me espero, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es ficción, no es que yo haya hecho eso, ¿no? O sea, pero pues puede sorprenderles a algunos o a muchos lo que puede salir de la mente de alguien que a quien pues conoce mucho o conoce poco, porque me ha tocado de cualquiera de las dos, pero pues,
halagos y creo yo hasta premios literarios que te digan que una imagen es inolvidable, una imagen de lo que tú escribiste es inolvidable para ellos, eso es bastante relevante. Sí, además tenemos, por decir, géneros como el realismo mágico, que es un género que incluso hasta puedes percibir olores, ¿no? A través de la escritura. No sé si alguien ha leído el Cómo va para chocolate, Pedro Páramo, que ahorita está tan de moda otra vez que volvió a salir como la serie. Como que al final de cuentas que si tú lees los libros con esta cierta, digamos, dedicación, donde no hay ruido, donde te concentras, ¿no? Porque de hecho es bien difícil tener una comprensión lectora, ¿no? Hay veces que lees, terminas un libro, pero te preguntan de qué se trata y no recuerdas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es como decir, esta cuestión del realismo mágico, hablamos de Laura Esquivel, Cómo va para chocolate, donde ella te platica, bueno, cada capítulo comienza con con una receta de cocina, empiezas a oler, empiezas a sentir toda esta magia de lo que es la cocina, ¿no? Por los mismos recuerdos que tú dices, ¿no? Lo mismo que tenemos ya en la cabeza y que son recuerdos, no sé, la cocina de la abuela, cuando vas de viaje a algún pueblo mágico o algún pueblo donde vas no sé, vas incluso a las fonditas, ¿no? Que vas a comer y de repente y todo eso, como que se te queda todo ahí como guardado en el cerebro. Entonces cuando comienzas a leer este tipo de novelas, empiezas como ahí mismo a sacar estas fotografías, empiezas ahí mismo como a partir de lo que te están contando a percibir los olores, ¿no? Es como esas cuestiones, ahorita que yo estaba leyendo esta parte de los chicos que tienen como este encuentro, digo aquí alrededor del Metro Hidalgo, pues suceden muchas cosas similares, ¿no? Entonces es como el tener como el recuerdo bueno, no recuerdo, ¿no? Sino que ves como a las personas que están aquí, te las imaginas, cómo puede ser como un encuentro de este tipo, ¿no? Cómo puede haber pues sí, o sea, cómo puedes tú poder a través de las letras plasmar este tipo de cuestiones. No sé si te gustaría leer algo del libro, algún pedacito, no sé qué quieras leernos para nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta hacia el escritor, alguna inquietud, la que sea, no juzgamos. ¿Algún comentario? Algún comentario, Más que la novela les está haciendo aburrida, o es muy interesante, no sé, algo que quieras decir. No, te tengo algo de la internet. Va, te esperamos ahorita que nos digas algo. Bueno, al respecto de lo que estaba diciendo, ¿no? Esta parte de Como agua para chocolate que puede evocar sensaciones o olores. Recordé una película que se llama La Gran Comilona. No sé si alguien aquí la ha visto, pero es una película en donde es un grupo de amigos ya de edad, digamos, entrados a los 50, 60, 70 años, o sea, ya gente madura, que decide dejar, no dejar, sino decide a sus parejas que se van a ir todos como amigos a una casa en la montaña, porque no se van a suicidar, pero van a suicidarse a través del placer, ¿no? Entonces empieza a comprar comida, mucha comida y vino, y obviamente a contratar prostitutas. Pero el detalle aquí de esta película es que todo el tiempo estamos escuchando cómo mastican la comida, o sea, todo el tiempo está, todo el tiempo, toda la película, al final poco a poco van muriendo trágicamente, uno congelado, a otro le revientan las tripas, etc. Son 4 o 5 amigos de este tipo de muertes violentas, incluso hasta humorísticas, ¿no? O sea, te llegas a reír. Buena película, la verdad es que, o sea, de repente dices, ¿cómo me estoy riendo si le acaba de pasar esto a este tipo? Le acaba de reventar las tripas a este tipo y me estoy riendo. Pero al final de la película terminas pues hasta asqueado de tanto estar escuchando cómo mastica, ¿no? De todo el tiempo al final pues, te tocan unos tacos de tripa. Fíjate que esto que dices es como la manera de que tenga la gente de contar las cosas, ¿no? Pues tú dices que te estás riendo como de un poco de la desgracia, ¿no? De que acaba de morir un personaje, la manera en la que muere. Pero no sé si ustedes alguna vez han platicado con sus abuelos,
¿no? Yo incluso luego escuchaba a mi padre y a sus hermanos que platicaban sus desgracias, ¿no? De cómo los madreaban los abuelos, ¿no? Que llegaban tarde y pues les daban sus tablazos, sus cinturonazos, los famosos chanclazos, ¿no? Y ellos se lo platican de una manera tan cómica que dices, que te ríes, ¿no? Pero después analizando dices, no manches, cómo si se los fregaba, ¿no? Pero bueno, es como que la forma de tener por cómo platicarlo, ¿no? Vamos otra vez a la misma, de tener como esta habilidad de contar y de que ellos, al final de cuentas, esa anécdota que quizás es una anécdota agresiva, violenta, ellos la recuerdan con cariño, ¿no? Como una anécdota chistosa, una anécdota que vivieron entre hermanos cuando eran infantes, ¿no? Al final de cuentas, pues hoy en día pues, te lo cuentan y dices, órale, qué sabroso se escucha, ¿no? Pero al momento de estar ahí, pues no es tan bonito recibir un cinturonazo. Sí. No sé, ¿quieres que lea Sí. un cachillo? Bueno, esta parte que les voy a leer justamente es lo que les decía de cómo se convierte el protagonista en un árbol, ¿no? Pero que me gusta leerla porque siento que es la parte más poética de la novela, como digamos la más hermosa metafóricamente, más allá de toda la salpicadera de sangre que sucede antes. Bueno, es un capítulo que se llama es el capítulo, el último es Delirio y tiene subcapítulos, digamos así, y dice todas las tonalidades que el ojo humano alcanza a percibir. El conjunto de cadáveres permanecían de pie como figuras de cera, tenían algodones en la nariz y en la boca, los rostros sin expresión alguna, la sangre no circulaba en ellos, la piel pálida, los cabellos sin brillo, los párpados cerrados y los peinados encrespados sin que alguna mano hubiera pasado por las cabezas para tan siquiera acomodarlos. Caminé hacia ellos y me tocó reconocerlos. Uno por uno afirmé con la cabeza, en silencio, para indicar que sí los conocía. A la primera que vi fue a Camila, sin el ojo izquierdo al dar un paso fuera del baño. Luego, Pamela con el sendero de sangre seca desde la entrepierna hasta los tobillos. Frente a ella, Nacho con el cuerpo destrozado y el rostro casi irreconocible, al igual que Fernando a unos pasos de los demás. Fui hacia la salida. Ahí, mi padre con la boca llena de ceniza. Mi madre apareció parada de cabeza, con los pies agujereados como si hubiera sido crucificada. Salí y quise cerrar la puerta, pero no pude. Sentí una resistencia. Miré por encima de mi hombro y todos mis seres queridos la detenían con sus manos. Avancé rápido en dirección a mi casa. Sentí una semilla del tamaño de un huevo bajo el ombligo. Las raíces surgieron de ella como si fueran manos arraigándose a mis entrañas. De ahí brotaron pequeñas ramas que se introdujeron en mis venas, reventando cada una. Por mi cuerpo empezó a correr clorofila en lugar de sangre. A una calle de mi hogar, las ramas desgarraron la piel seca de mis brazos para continuar creciendo, resquebrajando cada poro como taladros de leña. No pude doblar las rodillas porque mis piernas se volvieron de madera. Arrastré los pies para seguir progresando y el cuerpo lo sentí cada vez más rígido. En la espalda y en el pecho tuve más brotes incesantes. A solo unos metros de llegar a mi destino para por fin descansar, percibí que en mis tallos emergieran unos cuantos duraznos hasta detenerse el tamaño mediano. Luego, mangos escurriendo almíbar que caía al suelo y germinaba hierba por el rastro de tierra que dejé, y al final pequeñas cerezas en forma de corazón. Justo en la puerta de mi hogar ya estaba cubierto de plantas, la ropa deshilachada en todo el tronco. A las 6 de la mañana, con 50 minutos del 1 de enero, el rayo de sol inicial de un mal año nuevo que iluminó la tierra cayó directo en mi yugular, cercenándome la cabeza. 9 cuervos bajaron del cielo y volaron hacia mi cuello, para picotear mis sesos en el nacer del tiempo. Yo soy ese árbol de frutos sembrado frente a mi casa.
sino como, bueno, sí hablas de manera metafórica, ¿no? De esa cuestión de que se volvió árbol, o si tiene algo que ver así, o... Entonces, que hoy en día, ¿no? Se supone que eran las personas cuando fallecen, ya hay una modalidad de que te vuelve maceta, ¿no? Entonces ya, digo, no está tan alejado que después de muertos podamos ser árboles. Bueno, es una, mira, o sea, eso, justamente eso es como lo rico de la literatura, del cine, de todo el arte, ¿no? A ti te remonta a algo que a mí se me hizo como chusco, ¿no? A mí, pero tal vez para ti tiene un significado, ¿no? De que un ser querido que fallece, que muere, pueda ser convertido en maceta y de alguna manera eso es poético. Esta parte te trajo ese sentimiento, esa sensación, ese recuerdo. Yo me río, ¿no? Por ahí alguien más se ríe, por ahí a lo mejor alguno también le trae ciertos recuerdos, ¿no? De que tal vez hizo lo mismo con algún familiar, algún amigo, alguna mascota. Pero creo que eso justamente es lo delicioso, lo rico, que hay múltiples interpretaciones del arte y de la literatura. A mí lo que me toca hacer es lo literario. Pero justamente eso es hermoso, como algo que yo escribí con cierta intención dentro de una historia a ti te puede evocar otro tipo de recuerdos y a lo mejor a cada lector le va evocando diferentes cosas y va conectando con diferentes situaciones dentro de él y dentro de su bagaje personal, emocional, psicológico. Ahora, a lo largo de la carrera como escritor, bueno, para hacer como comenzar a escribir novelas, para comenzar a escribir relatos, ¿qué trabas puedes encontrar en el camino como escritor? ¿Qué es lo que te da los bajones, pero a la vez qué es lo que te da el arriba? Bueno, yo lo voy a hablar desde mi parte, desde mi punto de vista, desde lo que yo vivo. A mí me da muy para abajo que el tiempo, ¿no? O sea, somos personas viviendo en una ciudad que todo el tiempo tenemos que hacer cosas, que todo el tiempo, que si ya salió el problema de que tengo que ir al súper, al rato sale el problema de que se descompuso la bomba de agua, y luego que mi perro se enfermó, y luego que pues tengo que, un amigo se siente mal, acaba de cortar con su novio y bueno, me pide ayuda, ¿no? Y luego yo que pues a lo mejor me entra el bajón, la cruda de ese día, entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo el tiempo se va reduciendo a causa de los deberes que uno tiene que hacer y el tiempo para escribir o la energía para llegar en la noche a escribir o levantarse a escribir, depende de cada quien. Yo escribo en las noches. Pues ya no es el suficiente, ya no llegas con la misma energía, o incluso yo decido no hacerlo, ¿no? O sea, digo, no, mejor voy a descansar. Eso a mí me da muy para abajo. Creo yo que más allá de que haya un obstáculo, porque yo te puedo hablar que obstáculos siempre va a haber, ¿no? En el punto en el que tú escribes algo, se lo llevas a una editorial, lo metes a concursos, se lo vas a leer a un amigo y todo el mundo te va a decir es que es una basura. Realmente eso no importa, ¿no? O sea, a mí no me importa. Yo lo que busco es escribir y sentirme bien con lo que yo estoy haciendo. No compito con nadie, no es que quiera yo, voy a ser mejor que Gabriel García Márquez, no me interesa eso. Realmente voy en mi propia carrera, en mi propio paso, en mi propio ritmo, haciendo lo que yo siento que está bien, lo que a mí me da un sentido de vida más allá de levantarme todos los días pues hacer los deberes, a trabajar, a cualquier deber de ley. Creo que eso es lo que a mí yo mismo me satisfago y al mismo tiempo me doy para abajo. Pero ese bajón también puede ser al día siguiente un impulso para regresar a la página en blanco y decidir escribir, ¿no? Si ayer no escribí, bueno, hoy sí, y hoy con más ganas, ¿no? Entonces creo que las imposibilidades y los obstáculos están en uno mismo, no solamente en una, como lo mencionas, en una carrera de escritor, de narrador, oficio, carrera, profesión, como se puede decir, sentido de vida, sino que en cualquier ámbito de la vida creo que los obstáculos realmente se los pone
uno mismo, por más cliché que suene. Claro que va a haber imposibilidades, claro que va a haber problemas, claro que va a haber dificultades, no todo es fácil, pero lo más importante es hacerlo para ti, por ti y contigo mismo, ¿no? Sí, además también es bien importante eso que dices al inicio, ¿no? El tener como tu propia identidad como escritor es como una parte fundamental. Yo creo que se está perdiendo mucho, ¿no? Vemos la música que pasa hoy en día. La música es puro refrito, ¿no? Ya es pura cuestión que tuvieron su fama en los 80s, 90s, 2000s y que ahorita lo están sacando con otro tipo de música atrás, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no deja de ser la misma música que escuchamos los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Pero dices, bueno, pues qué chido que esté renovado, que lo estén volviendo a sacar, pero eso ya existió, ¿no? No hay nada musicalmente hablando que me esté innovando, ¿no? Y lo que está innovando es, la neta, malo. Bueno, a mi punto de vista, ¿no? Igual a los chavos dicen, no, lo mejor que ha salido los ¿cómo se llama? Corridos Los corridos tumbados, ¿no? Entonces, y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero digo, lo mismo pasa con la literatura, ¿no? Hay veces que la literatura empiezan a copiar, empiezan a querer ser un Juan Rulfo de nuevo, quieren volver a revivir no sé, a un Carlos Monsiváis, ¿no? Que era un cronista muy mágico también el señor, ¿no? Tenía las facultades de poder hacer, describir estas crónicas magníficas que se llaman sobre la Ciudad de México, que bueno, que es una cosa y otra, ¿no? Porque también conocíamos, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Monsiváis, era una persona muy amargada. La verdad no era tan chido como se leían en sus libros, ¿no? Pero si en cambio los libros eran una cosa fascinante el poder leer una crónica del señor Carlos Monsiváis, al igual que Carlos Fuentes, ¿no? Que hablaba de una sociedad, ¿no? La región más transparente, donde hablaba sobre unas cuestiones como de la sociedad de México, pero conocías al señor, era un señor súper alzado, ¿no? Súper creído, súper elitista, entonces eran como las contracaras del escritor, más bien del libro y del escritor, ¿no? No sé tú si tienes también esta dualidad, que si eres igual o como cuentas a como persona. De entrada, justo lo primerito que dijiste sobre la identidad. Para mí, la literatura y de alguna manera, o sea, yo nunca me presento, ¿qué tal? Mauricio Neblina, soy escritor, ¿no? No, o sea, no. Pero en mi interior, en mi día a día, claro que me da identidad, claro que me da mi seguridad para pararme en cualquier lugar en el que me encuentre. Sin embargo, no todo el tiempo estoy diciendo, escribo y leo, o sea, no va de eso. Pero la literatura es tan importante para mí y por eso me da identidad. Se me fue ahorita un poquito la dualidad del escritor, como lo que escribes como persona. No, yo no. Si bien, justamente, si bien sí me da identidad, si bien sí me reconozco yo mismo en mi interior y me da seguridad para existir en una vida diaria, yo me siento una persona totalmente normal, ¿no? O sea, no me hace especial escribir, no me hace especial leer, no me hace especial absolutamente nada. Soy una persona muy normal, muy cotidiana, muy normal, como cualquiera, en realidad como cualquiera de nosotros. Somos uno entre otros, ¿no? Dirían, pero no me acuerdo de quién es ese verso, pero somos uno entre otros. De ahí a lo que escribo. Por supuesto que cuando yo escribo, ya en el teclado, claro que me voy envolviendo de otras personalidades, claro que me voy envolviendo de los personajes, claro que me voy envolviendo de las referencias que yo tengo de otras personas, conocidos, familiares, cercanos, no cercanos, como sea, tomar un poquito de ellos, apropiármelos un instante, tomarles prestadas ciertas características para yo poder plasmarlas en un texto con un personaje. Pero sin duda el escritor y no sé cómo llamarle, la persona, Mauricio Neblina escritor, Mauricio Neblina persona de la calle, pues sí hay una diferencia y al mismo tiempo, dependiendo del momento, también se complementan. Ahora sabemos que la novela, pues nos hablaste que es ficción, tiene algunas
parte de realidad, algunas anécdotas que te hayan pasado a ti y las hayas metido dentro del libro, puesto como un poco más exageradas, como para llegar a ser más ficción o más atractivas. Si yo dijera que sí, estuviera cometiendo un delito, ahorita me vienen a detener, ¿no? No, por supuesto que no, es totalmente ficción. O sea, ni algo contado que alguien haya visto. Y aún así fuera cierto, no lo confesaría, ¿no? Pero no, es ficción. Si bien te digo, puedo yo tomar referencias. Es que en toda escritura o todo lo que se escribe sí toma parte de ciertas cosas que suceden en la realidad, como yo lo comentaba hace rato. No sé si uno de los personajes es delgado, pues a lo mejor a mí me vino a la mente un amigo que es delgado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, digamos, autorreferenciales o tomadas de biografías reales, eso sí. Pero de ahí a extender una anécdota que literalmente la anécdota haya sucedido y nada más la escribe y la plasme tal cual como fue en cualquiera de mis textos, no. Por supuesto que pueden haber referencias, pero todo va envuelto con total ficción. Pues así, ya casi vamos a concluir. No sé si haya surgido alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les parece el escritor? No sé, ¿es bueno, no es bueno? Lo volvemos a invitar. Pero sí, al final de cuentas, yo creo que esa es la cuestión del escritor, que tiene como esta dualidad a veces de poderse transformar, de sacar de mente algunas cuestiones ficticias, ¿no? Porque también para inventar, pues tienes que tener un poco de realidad, ¿no? No puedes inventar que no sé, que el marciano usaba jeans y, no sé, ¿no? Una cuestión así que se puede, pero pues digo, incluso las grandes novelas de ciencia ficción son personajes que, bueno, por decir Wells, que todo sale a través de la cuestión de su cabeza, ¿no? De la cuestión de los alienígenas. Hay personas que escriben novelas, no solo hacen novela histórica, que tienen también toda una base de datos muy grande, ¿no? Que la van mezclando entre el cuento y pues ¿cómo se llama? Todos los datos que tienen, ¿no? Esa es la parte como de, pues sí, de hacer buenas novelas. ¿Tú cómo recomendarías tu libro, no? O sea, ¿cómo Mauricio Neblina vendería Aquí Nadie Va a Llorar? ¿Qué harías para que el público se interesara y dijera, va, quiero comprar ese libro? No sé, digo, supongo, porque yo he conocido obviamente digamos, colegas escritores, que siempre esa pregunta es dificilísima, ¿no? Realmente es un pitch de venta. Si te pregunta el amigo, oye, ¿de qué trata lo nuevo que estás escribiendo? Oye, ¿de qué trata tu libro? Es difícil contestar eso, ¿no? O sea, de repente uno no tiene esa capacidad como para sintetizar lo que escribiste, sabes lo que escribiste, pero no tienes la capacidad. Yo estudié una maestría en escritura cinematográfica y justamente hubo una clase, un trimestre entero de pitch, de cómo vender una historia en 10 segundos, ¿no? Porque así es el cine, o sea, te encuentras al productor en un elevador y tienes que venderle tu historia, ¿no? Conquistarla en 10 segundos. Es muy importante. Yo de esta novela, lo que siempre digo cuando me cuentan eso, es justamente lo que dije al principio, que es de las pocas novelas que pueden tratar el tema del matricidio y el parricidio, y de que de mi primera novela a esta, eso me lo dijo Naum Torres y también siempre lo abordo de esa manera, es que es un salto cuántico. Es decir, yo pienso esto también de mi literatura, siempre voy a intentar, espero haberlo logrado. En esta ocasión sí lo logré, no sé si en el futuro lo pueda seguir logrando, pero siempre irle dando vueltas a lo que ya hice previamente y siempre irlo mejorando. Pero esta novela, sin duda, creo yo que también otra de las cosas que puedo decir es que seguro, eso es como
como casi condición y ley natural, que todos en algún momento pensamos en haber querido matar a alguien, ¿no? A lo mejor en la calle, ¿no? El de frente está caminando lento y, ay, como quisiera, a ver, te voy a empujar, no sé, obviamente uno no lo hace por moral propia y porque uno no quiere terminar en la cárcel, ¿no? Pero todo el mundo ha tenido esos deseos. Y creo que esta novela justamente dice lo que todo el mundo en ese sentido calla. Sí, incluso referente a eso, Eusebio Rubalcaba tiene un libro que también decía eso, ¿no? Que todos tenemos pensamientos asesinos. Y pues sí, realmente, ¿no? Me pasó, como anécdota, me pasó con la señora el fin de semana, que ya decía, señora, ya cállese, ¿no? Si no ganó lugar, pues ya. Pero bueno, sí, alguna vez creo que todos hemos tenido ese pensamiento, ¿no? Como de quererlo aventar o querer hacer, pues, alguna cuestión para poder desaparecer pues, a esa persona que a veces pues nos hace daño o simplemente no estamos en el mejor momento de nuestro día, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú ya estás que te lleva el carajo y de repente llega esta persona y te acaba de arruinar el día, pues sí, ¿no? Yo creo que viene como un pensamiento, pero bueno, una cosa es la división entre tener el pensamiento al poderlo hacer, ¿no? Que ya es una línea muy delgada que ojalá nunca pase, ¿no? Porque pues también eso, digo, yo la señora decía, ya cállese, pero pues bueno, trataba de ignorarla, ¿no? Pero pues era inevitable, porque casi estaba parada al lado de mí diciendo, o sea, pensando que, no sé, que a veces por ser varones no te debes de cansar, ¿no? Entonces, digo, yo creo que todos nos cansamos, seas mujer, hombre, de diferentes edades, así seas desde un niño de 3 años que pensamos también, tenemos la idea errónea de que nunca se cansan, pues también son niños que también llegan a llevarse cansados, ¿no? El varón no por ser varón tiene que estar siempre totalmente activo y caminando para allá, igual que las mujeres, ¿no? Hay mujeres que yo veo que se quieren sentar y vienen ellas de shopping, ¿no? Cuando tú vienes de trabajar y de estar en joda todas las 8 horas, ella viene de comprarse zapatos, blusas, vestidos, y aún así, pues, dice, así como se te queda viendo, ¿no? Digo, hay mujeres que se les reconoce, ¿no? Desde que tú la ves, siéntese, señora, siéntese, ¿no? Pero bueno, esas son como las cuestiones que surgen a partir de toda esta cuestión de todos tenemos pensamientos asesinos, y pues que aquí nadie va a llorar. ¿Por qué aquí nadie va a llorar? Bueno, ya nos vamos al final casi, pero aquí nadie va a llorar, ¿por qué? Bueno, hay un par de historias al respecto de eso. Cuando el protagonista de esta novela tiene... mira, hay una referencia. No sé, hay una película que se llama La casa de Jack, de Lars von Trier, que él empieza a... es un psicópata, ¿no? Y empieza a matar gente y a congelarlos, para él formar una casa con todos los cadáveres. En esta novela, si bien no pasa eso, pero sí los mete el protagonista un cuarto y los acomoda de tal forma, no para hacer una casa, pero sí de una manera estética, digamos. Entonces tiene a un par de sus amigos colgados de ganchos, metidos en la espalda, y justamente le empieza a decir a uno de ellos, a uno de sus amigos, que quién tuvo la idea de meterse con su novia, de quién tuvo la idea de hacer este video orgiástico con su novia. Y el otro pues está muy, muy violentado, muy maltratado, y el protagonista es cuando le dice, aquí nadie va a llorar, ¿no? O sea, es como una especie de amenaza. Digamos que esa es la parte literaria. La parte más oculta, más, ¿cómo decirlo?, más divertido, es que un día mi editor y yo, Naum Torres y yo, estábamos echando unas chelas en un bar, la novela ya venía, y no llegábamos al título ideal. Y entonces en el bar empezó a sonar la canción del fantasma, ¿no? Aquí nadie va. Ya no me el tono, pero bueno, es una canción que se llama Palabra de Hombre del Fantasma. Y la frase principal de esa rola de banda es aquí nadie va a llorar. Y los dos dijimos, así hay que llamarla, aquí nadie va a llorar. Y queda con todo, enlaza con todo, ¿no?
pues aparte una historia trágica, una historia triste, una historia violenta de amenaza, en donde se reta también a que el mismo protagonista, a pesar de su dolor, cometa otras situaciones, pero no descargue toda esta violencia que tiene él mismo dentro de él llorando, sino la descarga hacia el exterior. Entonces es un poquito la historia de por qué se llama así. Ahora, ¿dónde podemos conseguir esta novela? ¿Tienes algunas cuestiones ya sea que se pueda leer vía, no sé, bueno, dónde la podemos conseguir de manera física, de manera virtual? ¿Cómo se acude como a este tipo de literatura que Mauricio Neblina? Bueno, las dos novelas, la primera novela que publica afortunadamente, y las dos están publicadas por Ediciones Periféricas. En redes sociales se puede buscar la editorial y pedir este par de novelas. La primera es La Marca del Mexicano, la segunda es Aquí nadie va a llegar. Eso de ley con las dos. La Marca del Mexicano se puede conseguir bajo demanda en el sótano, en Busca Libre, en Mercado Libre y en algunas otras librerías como más locales que también se pide bajo demanda. La Marca del Mexicano, Aquí nadie va a llorar, nada más por el momento, con la editorial o conmigo. Es la única manera de distribución de esta novela por el momento, y por supuesto que en ferias de libro, en las ferias de libro donde está Ediciones Periféricas presente, ahí ellos tienen su catálogo vivo, y en todas las ferias de libros, la de Zócalo, Minería, ahora que fue la de Coyoacán, y bueno, todas las que van surgiendo hacia lo largo del año, Periférica suele estar y suele tener su catálogo ahí, y seguramente encuentran también esta novela. Por cierto, viene una, no es noticia, no es algo que no tenga, no es primicia, no es algo que no tenga que decir, espero la editorial no me regañe, porque ellos mismos ya lo publicaron. Viene una nueva edición de la novela, viene un poquito más corregida, y viene con una nueva portada bastante sorprendente, en donde tal vez el que salga de la portada soy yo, con salpicones de sangre. Así, fui modelo un poco. Pero viene una nueva edición en los próximos meses, que también pues va a estar muy interesante y se va a poder conseguir de esta manera. Pues ahí está, y pues ya pues le damos gracias a todos los que nos estuvieron acompañando vía redes sociales, tanto en el canal de Mauricio, que ¿cómo está tu canal? Para si alguien quiere seguirte. Sí, bueno, es Mauricio Neblina. No me compliqué. Todas mis redes sociales, Mauricio Neblina, Facebook, Instagram, X y YouTube también. En YouTube seguramente subo esta presentación después del en vivo. Hay más presentaciones, entrevistas y todo lo que yo he podido grabar y registrar de esto que hago, o de mi carrera literaria, digámoslo, está también en YouTube y en mis redes. Todo con Mauricio Neblina. Hay nada más corto donde hablo mal de puentes y demás. No, digo, pues sí, ahí está como todo esto también aquí en la biblioteca José Martí. También pues esperemos pronto poder volver a tener otra charla. Un poquito ahorita nos tocó como este puente, que aunque no se lo hayan dado a todos, pues sí es como una pequeña recesión que muchas personas tuvieron. Incluso sales ahorita aquí alrededor de la Alameda Oriente, donde un lugar que siempre está concurrido y que hoy mismo pues está pues completamente vacío, ¿no? Aquí José Martí, pues también estamos con las inscripciones y con todo eso, pero bueno, eso no fue impedimento para poder tenerte aquí después de hacerlo todo de manera virtual, ¿no? Entonces, eso es como un agradecimiento que te damos, gracias al público que pues, nos acompañó, gracias por habernos aquí acompañado, por haber estado, pues sí, aguantando esta horita en la que platicamos con el buen Mauricio Neblina, que pues digo, para mi parecer, desde que lo conozco, le preguntaba justo esas cuestiones porque él como persona es una maravillosa persona. Yo he visto, lo he tratado y nunca nos habíamos conocido. De hecho es nuestra primera vez que nos conocemos después de hace casi... En persona, nunca nos Ajá, sí, porque eso es la manera virtual, ¿no? Pero pues obviamente no es lo mismo lo virtual o frío. Yo de manera virtual viajé hasta Inglaterra, Roma, y mira, nunca he ido a esos lugares y no pienso ir, pero bueno, está como esa cuestión, ¿no? Digo que es lo que ella decía,
la pandemia nos dio esta facilidad de poder viajar y de poder conocer personas tan interesantes como el caso de Mauricio Medina. Pues gracias, ya nada más, no sé algo que quieras agregar para despedirnos. Sí, nuevamente muchas gracias al Centro Cultural José Martí, al personal, al que nos presta también todo el equipo, a los asistentes,